En México, donde muchos esperan a que la economía mejore para actuar, Carlos Slim siempre hizo lo contrario. Mientras unos buscaban seguridad en el banco, él buscaba oportunidad en el caos. No porque fuera adivino, sino porque entendía una verdad simple. La paciencia racional vence al miedo impulsivo. La mayoría de los mexicanos cree que hacer dinero es cuestión de suerte, que los ricos nacieron ricos, que el sistema está amañado y que no hay nada que hacer. Es una narrativa cómoda, porque absuelve de responsabilidad, pero es también una mentira que mantiene a millones atrapados en la mediocridad financiera. Carlos Slim Elú no nació en la miseria, ¿cierto? Su padre, Julián Slim Haddad, llegó de Líbano a México con 14 años y sin hablar español. Vendió telas en la Merced, ahorró cada peso, invirtió en bienes raíces durante la Revolución Mexicana cuando nadie quería comprar nada. Murió dejándole a Carlos no solo dinero, sino algo más valioso, una educación en paciencia, disciplina y visión contraria. Y aquí está la primera verdad incómoda. La riqueza de Slim no empezó con él, pero tampoco fue automática. Heredó capital, sí, pero sobre todo heredó mentalidad. Y esa mentalidad es replicable. No requiere apellido, requiere decisión. En 1982, México atravesaba una de sus peores crisis económicas. La deuda externa era impagable, los bancos fueron nacionalizados, la inflación alcanzó el 80%, el peso se devaluó brutalmente, las empresas quebraban, los inversionistas huían, el pánico era generalizado. ¿Y qué hizo Slim? Compró. Mientras otros vendían a precio de remate por desesperación, él compraba empresas mexicanas sólidas, pero subvaluadas por el miedo colectivo. Sanborns, Cigatam, empresas mineras, constructoras, no porque fuera temerario, porque sabía algo que la multitud olvidaba en el pánico. Las crisis terminan, pero los activos productivos permanecen. Esta no fue una apuesta emocional, fue una decisión fría, basada en análisis, paciencia y capital acumulado durante años de austeridad. Slim no gastaba en lujos, vivía en la misma casa modesta de Polanco desde hace décadas, manejaba su propio coche, no usaba jet privado, no porque fuera tacaño, sino porque entendía que cada peso gastado en vanidad era un peso menos para la siguiente oportunidad. Y aquí está la segunda verdad incómoda. La frugalidad no es pobreza disfrazada, es libertad acumulada. Cada peso ahorrado es un voto a favor de tu futuro. Cada gasto innecesario es una renuncia a tu autonomía. Los mexicanos gastan en promedio más de lo que ganan. Las tarjetas de crédito están saturadas. Los autos comprados a crédito pierden valor mientras las deudas crecen. La ropa de marca se acumula en closets mientras las cuentas de retiro están vacías. Es una cultura de apariencia, no de construcción. Slim entendió desde joven que la verdadera riqueza no se exhibe, se acumula, se reinvierte, se multiplica en silencio. No se trata de vivir como pobre cuando tienes dinero. Se trata de no desperdiciar recursos en simbolismos vacíos que no generan retorno. En 1990, el gobierno mexicano privatizó Telmex. Era el momento. Slim había esperado casi una década. Tenía capital, tenía aliados, tenía conocimiento del sector y compró el control de la compañía telefónica más grande de México. Muchos criticaron la compra. Decían que Telmex era un monopolio, que Slim se enriquecía a costa del pueblo. Puede que tengan razón en algunas cosas, pero aquí está lo que no dicen. Slim invirtió miles de millones de dólares para expandir la infraestructura telefónica en México. Modernizó una red obsoleta. Conectó a millones de mexicanos que nunca habían tenido una línea telefónica. ¿Lo hizo por altruismo? No. Lo hizo porque entendía que un país conectado es un país productivo. Y un país productivo genera más valor para todos. Esto es capitalismo pragmático. No es heroico ni villano. Es funcional. Crear valor es más rentable a largo plazo que simplemente extraer recursos. Y ahí está la tercera verdad incómoda. Puedes criticar el sistema o puedes aprender a navegar dentro de él. Quejarse no paga renta. Slim no es un santo. Es un empresario que entendió las reglas del juego mejor que nadie. Pero su éxito no es un misterio. Es replicable en escala menor con los mismos principios: información, paciencia, frugalidad, visión a largo plazo.
Mientras la mayoría de los mexicanos consume contenido sin valor, Slim lee balances financieros. Mientras otros buscan atajos rápidos, él invierte en negocios que tardan décadas en madurar. Mientras la gente se endeuda para aparentar, él acumula capital para actuar cuando otros no pueden. Y aquí entra el concepto que Slim repitió 1000 veces en entrevistas, pero que pocos escucharon de verdad. En los momentos de crisis, solo sobreviven aquellos que tienen liquidez y coraje para actuar. Liquidez, no deudas, no gastos comprometidos, capital disponible para cuando las oportunidades aparezcan, porque las oportunidades siempre aparecen, pero solo las ven quienes están preparados para aprovecharlas. La mayoría de los mexicanos vive al día, no tiene ahorros, no tiene inversiones, no tiene un plan financiero. Cuando llega una crisis, como la de 2008 o la pandemia de 2020, están a merced de las circunstancias. Pierden el empleo y no tienen colchón, pierden ingresos y se endeudan más. Entran en un ciclo de desesperación del que es difícil salir. Slim, en cambio, entró a esas crisis con recursos acumulados durante años. Compró acciones baratas, invirtió en empresas sólidas subvaluadas, salió más fuerte de cada colapso. No porque fuera afortunado, porque estaba preparado. Y aquí está la cuarta verdad incómoda. La suerte favorece a los preparados. No existe la suerte ciega. Existe la preparación que encuentra oportunidad. El sistema educativo mexicano no enseña educación financiera. No enseña a leer un balance. No enseña a calcular interés compuesto. No enseña a diferenciar entre activo y pasivo. Enseña a ser empleado, no a crear valor. Enseña a depender, no a construir. Slim aprendió esto de su padre. Aprendió que un peso invertido en un activo productivo se convierte en 2, luego en 4, luego en 8. Aprendió que el tiempo es el mayor aliado del inversionista paciente. Aprendió que la inflación destruye el efectivo, pero fortalece los activos tangibles. Aprendió que la economía mexicana es volátil, pero dentro de esa volatilidad hay patrones predecibles, y aplicó esos principios sin desviarse. No persiguió modas, no invirtió en startups especulativas, no se dejó llevar por el hype tecnológico. Compró negocios aburridos pero esenciales: telecomunicaciones, construcción, minería, retail, banca, negocios que la gente necesita sin importar el ciclo económico. Esto es diversificación inteligente. No se trata de tener 1000 inversiones. Se trata de tener inversiones en sectores que no colapsan al mismo tiempo, que se complementan, que generan flujo de efectivo constante, que resisten inflación porque ajustan precios. La mayoría de los mexicanos que intentan invertir lo hacen mal. Compran la acción de moda porque un influencer la recomendó. Entran al mercado cuando todos están entrando. Venden cuando todos venden. Pierden dinero y concluyen que invertir es para ricos. Pero el problema no es el mercado, es la falta de conocimiento y disciplina. Slim no compra cuando todos compran. Compra cuando todos venden. No vende cuando todos venden. Vende cuando todos compran. Esta es la esencia del pensamiento contrario. No se trata de ser rebelde por ser rebelde. Se trata de entender que los mercados son emocionales y que las emociones crean distorsiones de precio, y esas distorsiones son oportunidades. Pero para aprovechar esas oportunidades necesitas 2 cosas: conocimiento y capital. Sin conocimiento, no reconoces la oportunidad. Sin capital, no puedes actuar. Y ambos se construyen con tiempo, disciplina y frugalidad. Aquí está la quinta verdad, incómoda. No puedes construir riqueza si vives por encima de tus posibilidades. No importa cuánto ganes. Si gastas más de lo que entra, nunca acumularás capital. Y sin capital, estás condenado a ser espectador mientras otros actúan. En México, el culto al consumo es abrumador. La publicidad te dice que necesitas el iPhone más reciente, que necesitas el coche nuevo, que necesitas las vacaciones en Cancún, que necesitas demostrar que lo estás logrando. Pero nadie te dice que esas demostraciones te mantienen pobre. Slim usa el mismo celular durante años, no porque no pueda comprar uno nuevo cada mes, porque no lo necesita. La función es la misma. El estatus es irrelevante. El capital ahorrado se reinvierte. Esta mentalidad es incómoda porque desafía la norma social.
pero la norma social está quebrada financieramente. Seguir a la mayoría te lleva a donde está la mayoría, endeudada, estresada, sin libertad. La verdadera libertad financiera no es poder comprar lo que quieras, es no necesitar comprar para sentirte completo. Es tener opciones, es poder decir no, es poder esperar, es poder elegir. Slim eligió paciencia sobre gratificación, eligió información sobre impulso, eligió construcción sobre apariencia, y esas elecciones, repetidas durante décadas, construyeron un imperio. Pero no se trata de construir un imperio, se trata de construir autonomía, se trata de no depender de un sueldo, de no vivir al límite, de no estar a merced de la siguiente crisis, de poder ayudar a tu familia, de poder invertir en tu educación, de poder dormir tranquilo, y eso está al alcance de cualquier mexicano que decida vivir diferente. No requiere millones, requiere disciplina, requiere aprender a decir no, requiere vivir por debajo de tus ingresos, requiere invertir el excedente, requiere paciencia. En 1994, México atravesó otra crisis. El error de diciembre. El peso colapsó, los bancos quebraron, las empresas cerraron, miles de mexicanos perdieron ahorros, empleos, patrimonios. Y Slim compró Sanborns, Sears, Compusa, México, Mixup, compró participaciones en bancos rescatados. Compró barato, esperó, vendió caro. Mientras otros lloraban pérdidas, él construía posiciones estratégicas. Fue oportunista, sí, fue inmoral. Eso depende de tu perspectiva, pero fue efectivo. Y aquí está la sexta verdad incómoda. El mercado no premia la moralidad, premia la preparación y la acción. Puedes protestar contra eso, puedes exigir que el sistema cambie, o puedes aceptar la realidad y actuar dentro de ella. Porque mientras esperas que el mundo sea justo, otros están construyendo riqueza dentro del mundo que existe. Esto no significa renunciar a valores, significa ser pragmático, significa entender que puedes ser ético y exitoso, pero que el éxito no llega por ética solamente. Llega por estrategia, ejecución y disciplina. Slim construyó Grupo Carso diversificando en sectores esenciales. Telmex, América Móvil, Grupo Financiero Inbursa, Sanborns, Sears, Minera Frisco, Ideal, Carso Infraestructura, negocios que generan flujo constante, que crecen con la economía, que resisten inflación, que operan en sectores con barreras de entrada altas. Esta es arquitectura financiera, no es azar, no es suerte, es diseño deliberado de un portafolio resistente a shocks, capaz de crecer en expansión y sobrevivir en contracción. La mayoría de los mexicanos no tiene portafolio, tiene un ingreso y gastos, no tiene plan de contingencia, no tiene diversificación, tiene esperanza de que nada malo pase, pero algo malo siempre pasa, y cuando pasa, los que no estaban preparados sufren desproporcionadamente. Slim no espera que nada malo pase, asume que pasará, y construye defensas, mantiene liquidez, diversifica ingresos, reduce deuda, invierte en activos duraderos, porque sabe que la economía es cíclica, pero la preparación es permanente. Y aquí está la séptima verdad incómoda. El optimismo ingenuo es más peligroso que el pesimismo preparado. No se trata de ser negativo, se trata de ser realista, de planear para lo peor mientras trabajas para lo mejor. La mentalidad mexicana promedio es reactiva, espera a que algo pase para actuar. Slim es proactivo, anticipa, planea, ejecuta antes de que la urgencia lo obligue. Esa diferencia de tiempo es la diferencia entre comprar barato y comprar caro, entre vender con ganancia y vender con pérdida. El tiempo es el activo más valioso. No se recupera, no se compra, se usa o se pierde. Slim usa cada hora con propósito. Lee, analiza, decide, ejecuta. No pierde tiempo en reuniones innecesarias, no pierde tiempo en redes sociales, no pierde tiempo en dramas. Enfoca energía en lo que genera valor. La mayoría pierde tiempo en apariencias, en chismes, en contenido vacío, en discusiones estériles. Y luego se pregunta por qué no avanza. Porque el progreso requiere enfoque, requiere eliminar ruido, requiere decir no a lo urgente para decir sí a lo importante. Slim dijo una vez, no se trata de trabajar más horas, se trata de
trabajar en lo correcto. Y lo correcto es lo que genera valor a largo plazo, no lo que genera likes, no lo que genera aplausos, lo que genera resultados. Y aquí está la octava verdad incómoda. La validación social es enemiga de la riqueza, porque la validación social requiere gasto visible, y el gasto visible consume capital que podría invertirse. Los ricos silenciosos construyen, los pobres ruidosos aparentan, y entre ambos extremos, la clase media mexicana se endeuda para parecer rica, mientras los ricos verdaderos viven con frugalidad. Esta inversión de prioridades es producto de ignorancia financiera, de no entender que el patrimonio neto importa más que el ingreso aparente, que un millonario que gasta 1 millón al año está más pobre que un asalariado que gana 100,000 y ahorra 20,000. La riqueza no es lo que ganas, es lo que conservas, es lo que inviertes, es lo que se multiplica mientras duermes, y eso requiere disciplina que la cultura del consumo desprecia, pero la cultura del consumo mantiene a la gente atrapada, porque consumir es fácil, requiere cero esfuerzo, requiere cero conocimiento, requiere solo endeudarse y firmar. Construir riqueza es difícil, requiere sacrificio, requiere aprendizaje, requiere años de consistencia sin validación inmediata. Y por eso la mayoría no lo hace, porque la gratificación diferida va contra la naturaleza humana, pero ir contra la naturaleza humana es precisamente lo que separa a los exitosos de los mediocres. Slim fue contra la naturaleza humana toda su vida. Ahorró cuando otros gastaban, compró cuando otros vendían, esperó cuando otros se apresuraban, invirtió cuando otros especulaban, y esa consistencia antinatural construyó resultados extraordinarios. No hay magia, no hay secreto oculto. Hay principios simples aplicados con disciplina durante décadas. Principios que cualquier mexicano puede aplicar. Vivir por debajo de tus ingresos, invertir el excedente, aprender constantemente, pensar a largo plazo, actuar cuando otros tienen miedo, esperar cuando otros actúan impulsivamente. Estos principios no son emocionantes, no venden cursos, no generan clics, pero funcionan. Y funcionan porque están alineados con la realidad económica, no con fantasías motivacionales. La realidad es que la riqueza se construye lento, que el interés compuesto requiere tiempo, que las crisis son oportunidades disfrazadas, que la frugalidad es libertad, que el conocimiento es capital, que la paciencia vence a la prisa. Carlos Slim entendió todo esto no porque fuera genio, porque prestó atención, porque aprendió de su padre, porque leyó, porque observó, porque pensó y porque actuó en consecuencia. Y aquí está la última verdad incómoda. La información está disponible para todos, pero pocos la usan. Los principios que aplicó Slim están en libros, en entrevistas, en análisis públicos. Cualquiera puede acceder, pero casi nadie lo hace, porque acceder a información es fácil, aplicarla consistentemente es difícil. La diferencia entre saber y hacer es ejecución, y la ejecución requiere carácter, requiere vencer la tentación, requiere ignorar la presión social, requiere aceptar que estarás incómodo hoy para estar libre mañana. Slim estuvo incómodo durante años. Vivió modesto mientras construía imperio. No compró lujos hasta que los lujos eran irrelevantes. No buscó reconocimiento hasta que el reconocimiento llegó inevitable. Priorizó sustancia sobre símbolo. Y ese es el camino. No hay atajo, no hay hack, no hay truco. Hay disciplina, conocimiento, paciencia y acción estratégica. México está lleno de oportunidades para quienes saben ver. Cada crisis es reorganización de riqueza. Cada cambio tecnológico es ventana de entrada. Cada problema social es negocio potencial. Pero solo quienes están preparados pueden capitalizar. La preparación empieza hoy. Empieza con apagar la televisión y abrir un libro de finanzas. Empieza con cancelar suscripciones innecesarias y abrir una cuenta de inversión. Empieza con rechazar el auto nuevo y comprar acciones. Empieza con decir no a la presión social y sí a la libertad futura. No será popular, no será fácil, pero será efectivo. Y en 10, 20, 30 años, cuando otros sigan atrapados en deudas y empleos que odian, tú estarás libre. No porque tuviste suerte, porque tomaste decisiones diferentes. Carlos Slim no es modelo moral perfecto, es modelo estratégico.
demuestra que en un país volátil, caótico, desigual, aún es posible construir riqueza con principios racionales, que la víctima narrativa es cómoda pero estéril, que la responsabilidad personal es incómoda pero poderosa. La verdadera riqueza no está en acumular millones, está en tener opciones, en poder elegir, en no depender, en ayudar a los tuyos, en dormir tranquilo, en vivir sin miedo al próximo mes. Esa riqueza está disponible para quien decida construirla. No requiere conexiones, no requiere apellido, requiere mentalidad, y la mentalidad se elige cada día, con cada decisión. México seguirá siendo volátil, la economía seguirá siendo impredecible, las crisis seguirán llegando, pero dentro de ese caos hay orden para quienes lo buscan, hay oportunidad para quienes se preparan, hay libertad para quienes la construyen. La pregunta no es si el sistema es justo, la pregunta es ¿qué harás dentro del sistema que existe? Porque mientras protestas la injusticia, alguien está construyendo riqueza, y ese alguien podría ser tú.